Bienvenidos amigos a este espacio al que voy a llamar las historias que nos trae el tarot y el afán de reflexionarlas, que nace de una inspiración que me vino. Estamos un sábado 3 de febrero del 2024 y me bajó como una especie de inspiración y me dije a mí misma, Cecilia, ¿por qué no estás compartiendo esto con la gente? Porque las historias que nos trae el tarot muchas veces son las historias de muchos de nosotros. De hecho, me pasa demasiado seguido que leyendo las cartas me da la sensación de que me las leyera a mí misma, porque conecté con un alma que está atravesando el mismo desafío vital. Y me quedo pensando mucho respecto de las historias y de la vida de las personas. Y en algún punto me estaba guardando todas esas reflexiones que creo que pueden nutrir a muchísimos de nosotros cuando las escuchamos y, bueno, en mi caso las exteriorizamos. Así que desde este lugar nace este espacio que claro que va a tener como puntapié distintas historias que me va trayendo el tarot. Por supuesto que jamás voy a revelar la identidad de una persona. Y también esta reflexión posterior que nace de las emociones que me movió la historia de la persona. Y supongo que, bueno, muchos de ustedes van a coincidir, otros no. Algunos se reirán, otros se enojarán y le pasarán un montón de cosas por dentro. Pero lo interesante de todo es que en algún punto siempre nos va a estar moviendo la historia, ¿no? Sea cual sea la emoción que despierte, y eso, amigos, siempre es una señal de que estamos vivos y que estamos conectados al presente, y lo tenemos que valorar un montón. Bueno, quiero empezar este primer episodio, que decidí lanzarlos por YouTube, pero en realidad son como una especie de podcast, contando una historia muy particular que me implicó hacer una tirada totalmente adaptada para esta persona. Una consultante me pide no una versión de triple espejo. Yo cuando hago una tirada triple espejo la hago si hay un amante. Pues ella me pedía que este espejo fuera para 4 personas. ¿Por qué? Porque hace bastante tiempo ya tiene un vínculo con un amante, y un día los amantes se encuentran y empiezan a conversar entre ellos y sospechan que sus parejas formales también tienen amantes. Y esto un poco que los inquieta, ¿no? Lo cual a mí me dio mucha gracia, porque bueno, yo pensaba, ¿con qué criterio, no? Me inquieta esta situación. Pero en fin, hice entonces una tirada, un espejo doble, o sea, eran 4 balas de la tirada para los amantes y las respectivas parejas formales. Una cosa que me ocupó toda la mesa y usé como 7 mazos de tarot en ese momento. La cuestión es que las parejas formales no aparecían otras figuras de amantes, y en una tirada de tarot, para cualquier tarotista es muy fácil identificar cuando hay una tercera persona, que es importante. Pues no la había. Era más que nada una fantasía de ellos, y no sabemos si quizá también, no sé, una fantasía un poco que naciera del remordimiento, ¿no? Un poco esto de decir, bueno, ojalá que tengan amantes, así me siento menos culpable, ¿no? Por la situación. Porque el grueso del asunto era ¿no? Que estas 2 personas sostenían una estructura tradicional de matrimonio sin sentido alguno. Sin sentido alguno. Y yo le pregunté, claro que cada vez que hago una tirada, después posteriormente yo tengo una conversación con la persona, sigo en contacto, profundizo el vínculo.
me encanta hacerlo. Y haya tirada o no, los consultantes me escriben, me piden consejos y yo los trato como amigos porque son almas que conectaron conmigo por alguna razón, ¿no? Y a mí me encanta tenerlas en mi vida. Y ella me decía, lo que pasa es que con mi marido, yo quiero mucho a mi marido, hace 20 años que estoy con él. Es el padre de mis hijos, tuve una vida, pero claro, es como mi hermano, ¿no? Y por otro lado, el amante, bueno, tenía un vínculo bastante truculento con la esposa, una esposa muy tóxica que lo perseguía para acá y para allá, le ponía las claves en sus redes sociales y lo tenía bajo control absoluto, bueno, en esa falsa ilusión de que realmente podemos tener control sobre otra persona, ¿no? Pero a mí me quedaba resonando esta pregunta en la cabeza. ¿Qué seguís haciendo? Si hace años que ese vínculo murió. ¿Qué seguís haciendo con esa persona? Como si tuvieras más vida de la que tenés. Como si tuvieras una doble vida en tu propia vida y hubiera un tiempo posterior en que en algún momento pudieras aprovechar para explotar por completo tu presente y ser realmente feliz. Permitirte la felicidad de elegir a conciencia la persona que querés que te acompañe en ese momento. ¿No? ¿Qué seguís haciendo en un lugar en el que todo te indica que ya no tenés que estar? Y si lo pensamos profundamente, fíjense la vibración de miedo, de carencia, de no merecimiento que están experimentando estas personas. Cuando nosotros decidimos quedarnos en un lugar que todo el cuerpo, porque es una sensación física, ¿no? La de la conexión con el alma, que todo el cuerpo nos indica que tenemos que salir de ahí. ¿Por qué le permitimos a la mente, al ego, seguir triunfando? Porque estamos vibrando en el miedo, que es una vibración extremadamente baja y que es una vibración que se construye desde las heridas emocionales más profundas, esas que no nos animamos a mirar de frente porque hacerlo implicaría un dolor enorme. Pero no entendemos que cuando ellas operan sobre nuestra realidad a nivel inconsciente, lo único que hacen es transformar el dolor en sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Un dolor, ahí atrás, estas son mis perritas para que vean que este es un podcast súper casero y muy genuino y muy auténtico. Vuelvo, ¿qué es el sufrimiento? Es el dolor sostenido en el tiempo y es el dolor autoimpuesto, porque hay una parte de nuestro ser que sabe que hay otro camino, que sabe que hay una solución. Es solamente que tenemos una especie de terror de tomar esa vía. ¿Por qué? Porque no miramos de frente a la herida emocional. Porque les puedo asegurar que cuando tomamos conciencia del origen de la herida, cuando la miramos, cuando nos atrevemos a cerrar los ojos, ir hacia adentro y ver el origen, el momento en que se originó, cuando nos animamos a experimentar todo ese sufrimiento, la ira, la angustia, no sé, la emoción densa que toque a través de esa situación. Y después nos podemos ver adultos y transformando esa situación desde el amor, desde el habernos permitido sentir todo eso. Actuando, porque normalmente si cerramos los ojos nos vamos a ver niños o adolescentes. Y si hacemos la contraparte adulta
y que esa contraparte adulta actúe como el adulto que hubiéramos necesitado en ese momento. Les puedo asegurar que podemos transformar toda la situación. ¿Por qué? Porque el inconsciente no tiene tiempo, el inconsciente es siempre presente. Y es una falsa creencia esto de que no podemos transformar el pasado. Porque el pasado es una interpretación que nosotros hicimos de cómo fueron las situaciones. No es un recuerdo nítido, es lo que nos quedó a nosotros, la impresión que nosotros tuvimos. Y como nuestro pasado es un cúmulo de interpretaciones, claro que podemos modificarlas. Y ese es el inmenso poder que todos tenemos dentro. Ahora bien, si no tomamos conciencia de esto, terminamos haciendo lo que hacían estas personas, prolongar por tiempo indefinido un sufrimiento que no tiene sentido alguno. Porque es que ya no tenían sentido esos vínculos y sí que había un montón de amor entre ellos, pero no se animaban a vivirlo a plenitud, porque claro que ahí había muchas heridas no abordadas y el miedo era el que ganaba la partida en todo momento. Así que quiero que te quedes con esto. Si estás en una situación similar, trata de preguntarte siempre por qué no estás tomando el otro camino que esa voz interior te dice que podés tomar. Empezá a ponerle una cara a tu miedo, porque desde ese lugar lo vas a dominar mucho mejor, te va a ser mucho más fácil hacerle frente. Si vos lo ves como una entidad, y te juro que vas a poder transformar todas las situaciones de tu vida, porque una vez que lo identificás, vos solamente tenés que proponerte atravesarlo, cueste lo que cueste. Y cuando vos te animás a empezar a hacer este ejercicio, vas a ver que cada vez el miedo es menor, porque te vas a dar cuenta y tu mente va a empezar a internalizar que no pasa nada una vez que lo atravesás, que nada era tan terrible como te imaginabas. Vas a bajar 1000 cambios de ansiedad, te lo juro, porque es que lo experimento todos los días. Siento muchas veces mucho miedo y claro que voy a la herida y me lo explico a mí misma para poder entenderlo. Mirá, me está pasando esto y tengo miedo por esto. Bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer igual, aunque tenga miedo. Con el miedo me lo pongo acá, me lo agarro del brazo y cruzo con él. Eso es recuperar tu propio poder. Pero lo que no tiene sentido es que no lo hagas y que sigas prolongando la infelicidad en tu vida, siendo que siempre tenés otras opciones. No tiene sentido. Los invito a pensar esto y les agradezco mucho por haberse quedado en este primer episodio de Lo que nos deja el tarot y el afán de reflexionarlo. Un abrazo, amigos.